Hola, ¿cómo están todos ustedes? El instructor fui Gerardo Hernández con una nueva partida de el extraordinario jugador Pablo Morphy. Veremos una que fue jugada en el Congreso, el primer Congreso norteamericano, el año 1857 en la ciudad de Nueva York. Este torneo, el primer torneo de carácter internacional jugado en esta ciudad, fue ganado por Pablo Morphy. Morphy enfrenta acá al maestro norteamericano Mick en la segunda vuelta de este evento, el 16 de octubre de 1857. Morphy con las piezas blancas y su rival Mick con las piezas negras. La partida es una partida interesante que podemos catalogar ataques al rey. Es una apertura abierta, semiabierta, donde el rival juega la defensa francesa con algunas incongruencias en su estructura al inicio del planteo, que va a ser muy bien aprovechado por Morphy. Es parecido a el esquema por transposición de movida, se podría decir que termina siendo algo parecido a la defensa siciliana, variante cerrada, y el ataque indio de rey, de las blancas, es decir, nada nuevo bajo el sol. Estos esquemas, cuando uno va aprendiendo apertura y va teniendo mayor conocimiento del juego, se va dando cuenta que por transposiciones jugadas se puede entrar en esquemas semejantes, ya sea iniciando el juego con aperturas abiertas o semiabiertas o cerradas, se convergen a veces a planteos ya definitivamente bien conocidos. El partido comenzó con E4 por parte de Morphy y esa es la jugada que se cataloga como defensa francesa, es decir, las negras permiten que las blancas expandan su dominio del centro, tengan un mayor campo de acción para que las negras posteriormente castiguen el avance de las piezas blancas, en este caso de los peones blancos. Las negras, en la estrategia que tienen, las blancas inmediatamente toman dominio del centro del tablero. Y ahora la pequeña incongruencia. Con esto, que estaba casi de moda en esa época, el negro inicia el desarrollo de ambos fianchetos, digamos. Son estructuras de una defensa que se jugaba mucho en esa época, donde el negro está a la expectativa, desarrolla los alfiles por las grandes diagonales en los flancos, que se llama fianqueto, y vamos a ver cómo el blanco termina por aprovechar esta estructura de peones de las negras. Alfil D3, alfil G7, alfil E3, caballo E7, caballo E2, B6, y acá tenemos el desarrollo del otro alfil por la gran diagonal. Morphy nos va a ofrecer un estilo muy interesante de cómo vulnerar la defensa estratégica que han creado las negras. Se enroca y ahora el negro golpea en el centro, ¿no es cierto? Con lo que se caracteriza la defensa francesa. Aquí hay varios sistemas que son muy semejantes. E5, provocando una cuña en la posición de las piezas negras. Enroque corto. F4, para iniciar el ataque temático de los peones en el flanco de rey. Y ahora su rival hace esta jugada para evitar el avance inmediato de los peones del flanco de rey de las blancas, y invitando también a que capturen al paso y de esa forma tener temas en el centro donde estar contraatacando, y la debilidad de E6 puede ser defendida sin mayor inconveniente, porque la posición está semi cerrada. Veremos cómo Morphy acciona contra este plan. E3, caballo D7, rey H2, C5. Vemos que las negras ya han terminado la movilización de sus figuras e inician las acciones en el centro del tablero. Lo mejor para un ataque justamente en un flanco es contraatacar en el centro, tener el dominio del centro. Por eso cuando se ataca
en cualquiera de los flancos uno tiene que tener el control del centro para poder que esos ataques que uno inicia no tengan las perturbaciones centrales. Ese es un concepto muy importante. Por lo tanto, el blanco sostiene su cadena de peones y las negras cierran pensando que van a poder expandirse en el flanco de dama. Ahora, esta jugada es un error porque pudieron haber hecho inmediatamente B5. Nada impedía hacer esa jugada. En forma temática jugaron A6, lo que les regala un tiempo, y los tiempos son muy importantes en ajedrez, a Pablo Morphy. H6 para frenar los saltos del caballo blanco hacia la casilla G5 y con golpeando la debilidad que ha quedado en la estructura de peones negros. Es decir, el peón retrasado en la casilla E6, que no puede ser defendido por ningún otro peón. A diferencia que si uno mira la estructura de peones de las blancas, no se ven debilidades. Esto es muy importante de saber apreciar lo que se llaman conformaciones de peones, porque nos permiten tener una visión estratégica de largo alcance para idear los planes que sean los más adecuados para poder sacar partido a la mejor rendimiento de las piezas. En este caso, las blancas tienen claro su propósito: atacar en el flanco rey, avanzar los peones, dejar hacia un costado el rey para que todas las piezas blancas puedan converger en el ataque hacia el rey negro, donde las negras les va a costar moverse porque tienen, si ustedes se pueden dar cuenta, es más estrecho el andar, el movimiento de las piezas negras que el movimiento de las piezas blancas. Es decir, hay ventaja de espacio para las blancas. Esta es una de las desventajas justamente que tiene la defensa francesa. Por eso cuando uno juega este tipo de defensa, tiene que estar muy clarito en lo que está haciendo. Y tiene que ser un muy buen jugador. Porque no solamente, yo siempre he dicho, el jugador que es muy bueno en ataque tiene que ser también un muy buen defensa. Y ahí convergen los temas que se llaman la táctica, ¿no es cierto? Y en la táctica, a ver, repasemos un poco. Estrategia son todos los planes que uno crea. Acá estratégicamente el blanco tiene diseñado su esquema de juego: atacar en el flanco de rey avanzando los peones, para, como punta de lanza, abrir las líneas y las fortificaciones de las negras para entrar rápidamente con las piezas hacia el lugar donde está ubicado el rey de las negras. Táctica es la correcta ejecución de los planes estratégicos, o es la realización de los planes. Entonces, veremos acá cuál de las dos estrategias es la mejor y cuál es la mejor táctica. Es decir, el buen táctico siempre se impone sobre el que tiene menos capacidad táctica, es decir, el que tiene menor manejo de las propiedades de las piezas. Eso es muy interesante porque es uno de los secretos para jugar bien ajedrez. Bien, H6, G4, iniciando inmediatamente el ataque. Obviamente que el negro no va a capturar, espera ahí en su fortificación. También retira al rey para que en la columna caballo del rey puedan ubicarse las torres. La torre se desplaza a la columna que se va a abrir en breves momentos más. El negro hace lo mismo, pero noten la diferencia del espacio en el cual se movilizan las piezas negras y en el espacio que dispone el conductor de las piezas blancas. Es mucho más holgado y eso trae una pequeña diferencia que, bien plasmada, puede llevar a la victoria, como lo hace Pablo Morphy, dándonos una enseñanza magistral de cómo aprovechar esta estructura estratégica de peones. Dama de 1, llevando la dama hacia el flanco del rey. Caballo C6, un error porque ese caballo debería haber permanecido en el flanco del rey para proteger los avances de las piezas blancas, de los peones sobre todo. Caballo H4, con idea clara de realizar un pequeño sacrificio en la casilla G6 si lo permiten las negras. Y lamentablemente las negras lo permiten al hacer su siguiente jugada, dama F8. Es un error, no vio los planes del blanco. Y aquí es tan importante esto de no desconocer las ideas de su rival. Cuando uno se anticipa a los planes del rival, puede enfrentar las futuras contingencias de mejor manera que de no haber visto absolutamente nada.
Por lo tanto, cuando uno ataca, tiene que también tener prevista la defensa. Acá el negro se defiende, pero no ve el ataque de las blancas. En cambio, las blancas atacan, previendo la movida defensiva de su rival. Lo correcto y única era caballo F8, teniendo un pequeño control de la casilla G6. Pero hubo dama F8 y ahora permite este hermoso sacrificio de pieza, donde saca al rey de la ubicación que tiene, ya que si el negro no quiere movilizar al rey, es ponerlo a la apertura de línea en la columna G, es decir, la columna del caballo del rey, donde está la torre en G1, podría haber hecho esa jugada, pero se hubiese encontrado con G por F, E por F5, caballo H4, caballo E7, nuevamente otro sacrificio de pieza y caballo G3, recuperando la pieza con ventaja y un ataque abrumador, muy parecido a como aconteció en la partida. Estas líneas es interesante verlas porque yo las muestro, pero lo interesante para que uno vaya logrando capacidad táctica es tratar de realizarlas mentalmente sin tocar las piezas en el tablero, tal como lo hacen los jugadores cuando están jugando las partidas. Analizan minuciosamente, detenidamente, y tratan de tener una visión lo más precisa posible, porque esa visión lo más precisa posible es lo que permite cada vez ir mejorando la capacidad combinatoria y táctica, y sobre todo la de análisis en el jugador. Eso es muy importante para ser un muy buen jugador. Pero tenemos que, después de caballo G6, las negras capturaron con rey. Y ahora se enfrentan a lo siguiente. Peón por peón, jaque a la descubierta con la torre que está en G1. Rey F7, nuevamente otro jaque y el famoso calzoncillo, donde obliga al rey a capturar. F5, jaque. Nótese como la cadena de peones blanca avanza y prácticamente elimina cualquier obstáculo y deja al rey de las negras totalmente expuesto al ataque de las piezas menores. Rey E7, y ahora la dama, después de esa muy interesante jugada dama E1, entra con ventaja atacando al rey de las negras. Rey E8, fíjense cómo están las piezas negras, prácticamente total no tienen coordinación, no hay armonía. En cambio, las piezas blancas van a entrar fácilmente al combate porque tienen mayor espacio y la coordinación de su figura es casi natural, no tiene objeción. Esto es como una orquesta donde todos los instrumentos están tocando a placer. En cambio, el rival se perdió la melodía, no hay coordinación, no saben qué es lo que hay que tocar y está solamente expuesto a lo que le vaya dictando su rival. Es decir, acá F6 con gran ventaja, amenazando posteriormente E6, por lo tanto el negro decide devolver la pieza, cambio, aprovechan las negras para eliminar piezas, lo que en la gran mayoría de los casos siempre es buena motivo de defensa ir cambiando figuras para eliminar piezas que los sigan atacando. Bajo ese concepto es bueno, pero acá no incide mayormente en el resultado de la partida. Caballo F6. Acá veremos un jaque. Los alfiles señorean en la posición. Rey D7. Alfil F5, no dejando escapar al rey de las negras. Tiene que volver. Alfil por H6, atacando la dama. Y la dama con su caballo prácticamente están imposibilitadas de defender al monarca. Dama H8, torre G7, las torres en séptima ya de hecho las amenazas son contundentes. Amenaza dama por F6, el rival baja el caballo y ahora se anuncia un mate en 3 jugadas. ¿Cuál podrá ser ese mate en 3 movidas? Pueden pausar la partida en este minuto para tratar de ubicar
¿Cuál sería el mate en 3 jugadas? ¿No es cierto? El mate que viene es el siguiente. Alfil G6, jaque, ¿no es cierto? Acá hay varias continuaciones. Rey F8, dama F4 jaque, caballo F6 y dama por F6 sería mate. La otra continuación, ¿no es cierto?, hubiese sido alfil G6 jaque, y acá el negro tenía, ¿no es cierto? Bueno, en realidad es única esta, es única. Es muy bonito ver las posibilidades de mate. A uno se le desarrolla mucho la imaginación, ¿m? Porque al analizar estas posiciones, toda la información va quedando registrada. ¿Ah? Hay un famoso libro de ajedrez del gran jugador español Julio Ganso que se llama Jaque Mate al Rey, donde hay una gran variedad de la diversidad de mates que pueden sufrir las piezas que son sometidas a estos ataques. Viendo las partidas de Pablo Morphy, Morphy selló el famoso mate de Morphy, que el famoso mate de Morphy es con dama, con torre y alfil, ¿eh? Previo sacrificio de piezas mayores, que lo vamos a ver en algunas partidas más adelante. Pero esta partida es muy bonita por la forma clásica en que el blanco ataca, y esto tiene una cierta similitud o analogía con las estructuras de la siciliana, la defensa francesa, son casi primo hermano, y la forma en que atacó el blanco es muy semejante como se produce el ataque en la siciliana, sistema cerrado de las blancas, el famoso ataque indio de rey. Cuando vayan teniendo mayores conocimientos con respecto a aperturas, verán que son muy interesantes todas estas ideas. Pero en general, extraordinario esquema de juego para una partida jugada al año 1857 que todavía nos deslumbra y nos enseña. Eso da que hablar. Ha sido un gusto y espero que nos veamos en breve nuevamente con otra partida de este extraordinario jugador norteamericano. Para mi gusto, el primer campeón mundial de ajedrez sin corona. Ha sido todo. Muchas gracias por la presencia virtual y espero que se sigan cuidando mucho. Muy amable. Saludo a todo el mundo.